en Lucas, en su capítulo 9. Estamos haciendo unos estudios expositivos y consecutivos del Evangelio de Lucas, es decir, nosotros estudiamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y a eso lo llamamos predicar expositivamente. Y lo que hacemos cada 8 días invariablemente en este tipo de servicio es leer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios y aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Lucas 9, del 23 al 27. El texto que vamos a usar en los siguientes 2 sermones es Lucas 9, del 23 al 27. Pero debido a que este texto hace parte de una porción más amplia, que es Lucas 9, del 18 al 27, vamos a leer todo el texto. Es decir, vamos a leer Lucas 9, del 18 al 27, aunque solamente vamos a exponer Lucas 9, del 23 al 27, y en el día de hoy, en forma particular, vamos a exponer solamente Lucas 9, 23. Pero como es una unidad de pensamiento, debemos leerlo todo para que nuestra mente absorba el contexto. Entonces vamos a leer Lucas 9, del 18 al 29. Esta es la palabra de Dios. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. A partir de aquí nuestro texto. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no buscarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vamos a hacer una corta oración pidiendo ayuda al Señor en el estudio de su palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Espíritu Santo, tú has prometido estar de una manera especial cuando la iglesia se reúne en el día del Señor. La presencia especial tuya está entre nosotros en este lugar. Estuviste con nosotros mientras éramos presididos por nuestro hermano Samuel. Estuviste con nosotros en los cantos. Tú hiciste que nuestros corazones fervorosos cantaran esos preciosos himnos a ti. Tú hiciste que nuestro ofrendar materialmente con nuestros bienes fuese un acto de adoración, dependencia y amor. Y ahora, Espíritu Santo, dependemos absolutamente de ti, para que este predicador nos exponga la palabra de Dios y ella obre profundamente en nuestros corazones. Nos encomendamos en tus manos, Santo Espíritu del Trino Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro texto del día de hoy habla sobre seguir a Cristo. Comienza diciendo: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. De lo que habla nuestro texto es de seguir a Cristo. Y en la Biblia, seguir a Cristo es ser discípulo de Cristo. Seguir a Cristo es ser discípulo de Cristo. Y lo que el texto muestra es la exigencia que Dios hace para todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo. Pero algunas personas, cuando leen este pasaje, en el contexto en que nosotros lo leímos, creen que la exigencia, que es la autonegación, es un mandato para aquellas personas que ya somos discípulos de Cristo. Algunos hermanos creen, al leer este pasaje, que
esto de autonegarse, que esto de llevar una cruz y seguir a Cristo es para los que ya son discípulos. Y ellos creen eso porque Jesús le hace esta exigencia a los discípulos que recientemente acaban de confesar que Jesús es el Mesías. Por eso nos es necesario mirar antes de cualquier exposición de este texto un pasaje paralelo y aclarar esto que acabo de decir, que es un error. Entonces vamos un momento por favor a Lucas 14, unas paginitas más adelante de donde estamos, y vamos a leer los versículos 25 al 27. Lucas 14, del 25 al 27. Lo que quiero probar es que la exigencia de la autonegación, de una cruz y de seguir a Cristo no es para los que ya somos discípulos de Cristo, sino para aquellos que quieren entrar al reino de Dios. Lucas 14, del 25 al 27. Noten lo que dice este texto. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo a quiénes, a las grandes multitudes que iban con él. Noten lo que les dijo, no a sus discípulos, sino a las grandes multitudes que iban con él. Les digo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Noten la similitud entre este pasaje y el pasaje que vamos a estudiar. Esta expresión, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, es el corazón del Evangelio de Cristo. Él la repetía constantemente una y otra vez. Y sus receptores originales entendieron claramente que eso era para cualquiera que quisiera entrar al reino de Dios. Pero la iglesia cristiana del siglo XX, la iglesia evangélica del siglo XX, se volvió una iglesia pragmática. El pragmatismo es una forma de pensamiento filosófico al cual le interesan solamente los resultados. Una persona pragmática es aquella que hace aquello que le da resultados. No importa si la Biblia lo dice o no, simplemente si yo lo hago y funciona, entonces lo sigo haciendo. La iglesia pragmática del siglo XX alteró el evangelismo bíblico, el evangelismo correcto, e inventó un nuevo modelo de evangelismo, una nueva invitación para entrar al reino de Dios. Este nuevo modelo de evangelismo pragmático quita el arrepentimiento y separa la invitación a la salvación creyendo en Cristo de la invitación a ser un discípulo de Cristo con todo lo que esto exige. Voy a repetir. El evangelismo pragmático del siglo XX, la iglesia evangélica en general, construye un nuevo modelo evangelístico con propósitos pragmáticos, con el propósito de alcanzar multitudes, de crear iglesias gigantes. Este nuevo modelo de evangelismo quita el arrepentimiento, no se hace énfasis en el arrepentimiento, y separa la invitación de venir a Cristo y ser salvo por medio de la fe de la invitación a ser un discípulo con todo lo que Cristo exige a una persona para que sea un discípulo. En las calles durante el siglo XX se le decía a la gente: recibe a Cristo como Salvador, haciendo una sencilla oración. Para el cristiano común del siglo XX, hacerse cristiano era muy fácil. No era sino escuchar que Jesús era el Salvador y repetir una sencilla oración, y repetías la oración y ya entrabas al reino de Dios. Lo más importante, decían ellos, es que esas personas entren al reino de Dios, y cuando crezcan un poco les hablamos de la autonegación, de la cruz y de perder su vida. Pero no les demos ese mensaje tan pesado para comenzar. Esto es para las personas que están más maduras, que lo reciban primero como Salvador y que luego lo reciban como Señor. ¿Les suena eso, familia?
Ese es el patrón evangelístico de la iglesia cristiana del siglo XX. El cristianismo del siglo XX separó lo que Dios ha unido. Dios unió la invitación a ser salvo con las exigencias de ser discípulo. Es decir, que en la Biblia la invitación a ser salvado y la invitación a ser discípulo es lo mismo. Y por tanto tiene las mismas exigencias. La iglesia cristiana del siglo XX separó lo que Dios unió. Pero nuestros textos, los textos que acabamos de leer, nos muestran que Dios unió el arrepentimiento y la fe con la puerta de entrada al reino de Dios, con la exigencia para ser un discípulo. Según la Biblia, a todo a quien se le invita a venir a Cristo, se le debe hacer consciente de todo lo que cuesta seguir a Cristo, es decir, ser discípulo de Cristo. Voy a repetir. Según la Biblia, a todo el que se le invita a venir a Cristo, se le debe hacer consciente de todo lo que cuesta seguir a Cristo, es decir, hacerse su discípulo. Al que se le invita a venir a Cristo, se le debe llevar a fundar una casa sobre la roca, es decir, cavar y ahondar en lo profundo hasta que llegue al lecho rocoso y a fundar la casa sobre la roca. Al que se le invita a la salvación, se le debe hacer calcular el costo de edificar una torre. Se le debe hacer consciente del precio que hay que pagar. Al que se le invita a venir a Cristo, se le debe invitar a entrar por una puerta estrecha, pero consciente de que después de que pasa la puerta, sigue un camino angosto, el camino de la autonegación, el camino de llevar una cruz, el camino de aborrecer su propia vida, el camino de aborrecer en el buen sentido a su propia familia, el camino de renunciar a todo lo que posee. Y si después de que la persona ha visto toda esa dificultad, aún quiere venir a Cristo, aún quiere seguir a Cristo, es porque verdaderamente el Espíritu Santo ha obrado en una salvación, porque una exigencia así no la acepta un hombre común y corriente. Es porque el Espíritu Santo le ha dado una nueva vida, y esa nueva vida trae la disposición al sacrificio, que es lo que Cristo exige a todo el que quiere ser su discípulo. Y esto es totalmente contrario a lo que se enseñó en el siglo XX y continúa aún enseñándose en el siglo XXI. La epidemia de evangelismo falso del siglo XX no se ha acabado. Hoy en día se predica un evangelio que trata de sentirse bien, un evangelio que trata sobre la alta autoestima, un evangelio centrado en el hombre y en la buena vida. Para el evangelio del siglo XX y XXI, venir a Cristo es venir a recibir muchas cosas buenas de esta vida. Hermanos y amigos, ese es un evangelio falso. El evangelio verdadero no es una invitación a recibir, sino a perder. La invitación verdadera es a sacrificarse por Cristo y su reino. No es una invitación a amarse a sí mismo. Es una invitación, chóquele al que le choque, a aborrecerse a sí mismo. Esa es la verdadera invitación del evangelio. El evangelio falso, como es tan atractivo y tan fácil, el evangelio de la creencia fácil produce falsos creyentes por montones, produce iglesias gigantes que en cualquier momento se pueden ir completicas al infierno. Pero el verdadero evangelio produce pocos creyentes que en cualquier momento ya están seguros de ir al cielo. Habiendo mostrado el problema del evangelismo de nuestros días, que tiene una conexión directa con nuestro texto, hemos introducido nuestro mensaje en el día de hoy. El tema de nuestro texto es la unión que Cristo ha hecho entre la invitación a ser salvo y la invitación a ser un discípulo. El tema de nuestro texto es lo que cuesta ser discípulo de Cristo, es decir, el camino de la autonegación. Nuestro tema en el día de hoy es el costo de ser un verdadero discípulo, y ese es el costo necesario para la mismísima salvación. Hoy vamos a hablar del costo del discipulado. Y para estudiar nuestro texto, Lucas 9, del 23 al 27,
Vamos a dividirlo en 4 partes. Nuestro texto, en una forma natural, uno observa que está dividido en 4 partes. Lo primero que se nos presenta aquí es el costo de ser discípulo en el versículo 23. Son 3 cosas: nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es lo único que vamos a ver en el día de hoy. Hoy vamos a estudiar solamente el costo de ser un discípulo del versículo 23. Si Dios lo permite, si estamos vivos dentro de 8 días, vamos a terminar el resto del bosquejo, que continúa presentándonos la paradoja del discípulo. ¿Cuál es la paradoja del discípulo? El que intente salvar su vida, la perderá. Y luego veremos la condenación del que no es discípulo. Si te avergüenzas de mí, yo me avergüenzo delante de mi Padre. Y luego veremos el beneficio del discípulo. Algunos que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios con poder. Ese es nuestro esquema. Primero veremos el costo de ser un discípulo, segundo la paradoja del discípulo, tercero la condenación del que no es discípulo y cuarto el beneficio de algunos de estos discípulos. Comencemos entonces con nuestro primer y único punto para el día de hoy: el costo de ser un discípulo. Vean conmigo Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere ser mi discípulo, es decir, si alguno quiere entrar al reino de Dios, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Después de un largo proceso de aprendizaje, como vimos en el sermón anterior, los discípulos ya fueron capaces de responder la gran pregunta. ¿Cuál era la gran pregunta? ¿Quién dice la gente que soy yo? Las multitudes equivocadas, unas decían: tú eres Juan, tú eres Elías. Los discípulos, por la obra del Padre en sus corazones, responden correctamente la gran pregunta: tú eres el Cristo, el Hijo del bendito. Y Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres Simón, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando vemos esta respuesta maravillosa y afortunada, según la filosofía y la forma de pensar de los cristianos del siglo XX, Jesús les debería decir a los apóstoles: maravilloso, maravilloso, ya entraron al reino, no les falta nada más, ustedes ya son mis discípulos. Pero en vez de eso, es como si nuestro Señor quisiera estorbarles, es como si Él quisiera hacerles más difícil entrar. Se para en la puerta del reino a los que ya lo habían confesado y les dice: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Parado en la entrada del reino, les está mostrando el costo de ser un discípulo. Y noten cómo entonces la invitación a ser salvo es lo mismo que la invitación a ser discípulo. Están ligadas, son la misma cosa. Y eso es lo que no entienden nuestros hermanos. Ellos separan lo que Dios unió. ¿Cuál es entonces la exigencia que Cristo le hace a los que quieren ser sus discípulos, o en otras palabras, a los que quieren ser salvos? 3 cosas. Primero, niéguese a sí mismo, y ese será el primer punto de nuestro mensaje de hoy. Segundo, tome su cruz cada día, será el segundo. Y tercero, siga. Veamos una a una las 3 partes de esta exigencia. Primero, niéguese a sí mismo. A los que queremos ser discípulos de Cristo nos espera una vida de autonegación. Y ahora debemos responder: ¿qué es la autonegación? Esto no es complicado de entender. La autonegación es el sacrificio de mí mismo por Cristo y por su reino. Es el sacrificio de mí mismo por Cristo y por su reino. Eso es la autonegación. Y la esencia de la autonegación es la muerte al yo. La esencia de la autonegación es la muerte al yo. Vamos a explicar un poquito con detalle cómo se produce este proceso para que un creyente pueda realmente autonegarse, morir a su yo. Cuando Adán pecó, por causa del pecado, toda la raza humana vive hoy para autocomplacerse. Todos los seres humanos viven para autocomplacerse. El impulso primario de todo ser humano es la autocomplacencia, cuidarse a sí mismo y procurar ante todo su felicidad en este mundo.
Al ser humano normal lo domina el amor por sí mismo, lo domina el amor por esta vida y solo tiene esta vida para ser feliz. En otras palabras, cuando el hombre pecó, el hombre se convirtió en un ególatra. Un ególatra es un adorador de sí mismo. La esencia natural del hombre es adorarse a sí mismo y amarse a sí mismo. Pero además de ególatra, el hombre normal es un ser mundano. Tiene un dominio muy grande de la mundanalidad, es decir, que el hombre común idolatra esta vida. Entonces el hombre común idolatra esta vida y lo único que busca es ser feliz en esta vida y se idolatra a sí mismo y lo único que busca es cuidarse a sí mismo y complacerse a sí mismo. El común de la vida del hombre es la autoindulgencia, el autocuidado, el amor por sí mismo y el amor por esta vida. Cuando una persona recibe la acción poderosa del Espíritu Santo, Dios implanta en él un nuevo amor. La conversión es cuando Dios implanta en nosotros un nuevo amor. Dios implanta en nosotros amor por Cristo. Y ese amor por Cristo comienza a devorar el amor propio. El amor por Cristo que Dios implanta por gracia devora nuestro amor propio y produce la capacidad de negarnos a nosotros mismos. Vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Lo que estoy diciendo es explicando cómo llegamos los creyentes a vivir una vida de autonegación. 2 Corintios 5, 14 y 15. Dios implanta un nuevo amor en el creyente que devora el amor propio y el amor por este mundo. Dios implanta un nuevo amor. 2 Corintios 5, 14 y 15. Escuchen el apóstol cómo explica qué es la autonegación. Dice 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y ese nos constriñe es algo así como nos atrapa, nos arrastra. El amor de Cristo nos atrapa, el amor de Cristo nos arrastra, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. ¿Para qué, Pablo? ¿Cuál es el propósito de que Cristo murió por nosotros? Para que los que viven, o sea, los que han nacido de nuevo, ya no vivan para sí. Ahí está la destrucción del amor propio y la destrucción del amor, de nuestro amor por esta vida, por la presencia del amor de Cristo. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Entonces, el amor por Cristo que es implantado en nosotros es un amor devorador. Devora el amor por nosotros mismos, devora el amor por este mundo. Cuando preparaba esto, buscando una ilustración, me acordé de Moisés con su vara. Ustedes recuerdan la vara de Moisés cuando él la presentó delante de Faraón y la convirtió en una serpiente. Bueno, los hechiceros egipcios hicieron lo mismo. Tomaron sus varas y convirtieron sus varas en serpiente. Pero ¿qué sucedía con la vara de Moisés? Que la vara de Moisés devoraba las serpientes de los hechiceros. Así es el amor por Cristo. El amor por Cristo devora los otros amores que hay en tu corazón. En tu corazón hay amor por ti mismo, pero el amor de Cristo te constriñe, te arrastra, te devora el amor por ti mismo. En tu corazón hay amor por esta vida y lo único que anhelas es ser feliz en esta vida, pero el amor de Cristo devora los otros amores que hay en tu corazón. Otra ilustración de la acción de este amor que nos lleva a la autonegación es lo que sucede en una pareja cuando uno de los dos esposos adquiere un nuevo amor. ¿Qué sucede cuando uno de los dos esposos adquiere un nuevo amor? O que el nuevo amor devora al primero. Y eso termina produciendo un divorcio. El divorcio es un repudio. El que se divorcia repudia a su esposa. Bueno, en este caso, yo me repudio a mí mismo. Yo, por causa del amor que siento por Cristo, me divorcio de mí mismo y me repudio a mí mismo. Y ahora lo que me interesa no es ser feliz, ni hacerme feliz a mí mismo, ni ser feliz en esta vida. Lo que me interesa es amar a Cristo y demostrárselo de cualquier manera que Él me lo pida. Entonces, eso produce en mí la capacidad de autonegarme. La capacidad de autonegarme se fundamenta en mi amor por Cristo.
Es un amor superior que devora todo el otro amor que hay en mi corazón. Y eso produce la capacidad de negarme a mí mismo. Entonces, ¿qué es la autonegación? La autonegación es el estado en que estamos los creyentes cuando el amor de Cristo entra en nuestro corazón y devora al amor propio, lo cual hace que el creyente ya no sea dominado por el interés de hacerse feliz a sí mismo, ni ser feliz en este mundo, sino que es dominado por el interés de agradar a Cristo y avanzar su reino. En otras palabras, la autonegación es no buscar lo mío propio, sino lo que es de Cristo Jesús. La autonegación es desposeerme a mí mismo, despojarme a mí mismo, así como Cristo se despojó de toda su gloria en su reino. Cuando yo recibo a Cristo, cuando yo amo a Cristo, yo me despojo a mí mismo y me convierto en un esclavo de Cristo y renuncio a todos mis derechos. Todos los que hemos recibido a Cristo no podemos cantar una canción de José Luis Rodríguez el Puma, y ustedes la han escuchado. José Luis Rodríguez el Puma canta una canción que dice: tengo derecho a ser feliz. Los cristianos no podemos cantar eso. Nosotros no tenemos derecho a ser feliz. Nuestro amor nos lleva a que nuestra felicidad sea agradar a Cristo. Luego nosotros no estamos buscando nuestro derecho a ser felices en esta vida, ni a hacernos felices a nosotros mismos. Lo único que anhelamos es agradar a Cristo, que es ahora el amor dominante de nuestras vidas. Y por eso, todo el plan de nuestra vida, una vez recibimos a Cristo, todo el plan de nuestra vida queda sujeto a Él. Por ejemplo, algún joven que esté aquí, que por la gracia de Dios hoy se convierta a Cristo, escuche la voz del Altísimo y sea salvado. Es un joven universitario que está a punto de graduarse y él se soñaba con lo que iba a hacer después de su carrera. Cuando salga de aquí, ya su carrera no va a significar para él lo mismo. Ya él va a creer que su carrera esté a los pies de Cristo. O ese mismo joven que está enamorado y tiene una preciosa gacela que lo trasnocha, y él se sueña disfrutando de su amor, y hoy infortunadamente vino aquí y Cristo cambió su vida. Ya no ve lo mismo a su gacela, y no la quiere para disfrutarla a él, sino la quiere para que juntos sirvan a Cristo. Eso es autonegación. O el empresario, ojalá haya aquí alguno empresario pujante que quiere que su empresa salga adelante y sea la mejor de todo el territorio nacional, se encuentra hoy con Cristo. Ya su empresa no es lo que lo trasnocha. Antes quiere que su empresa sea para Cristo, porque ahora tiene un amor superior que lo domina, va más allá de sus fuerzas, lo constriñe, lo atrapa y lo arrastra hacia Cristo. Eso es lo que produce la autonegación. Es cambiar la egolatría por cristolatría y la mundanalidad por celestialidad. Eso es la autonegación. Ahora, los hombres sin Cristo pueden hacer algunos actos de autonegación, pero esos actos de autonegación no son agradables a Dios. Por ejemplo, las madres, en un acto de autonegación y de amor maternal, se privan de sus alimentos para darle alimentos a sus hijos. O un hombre inconverso puede dedicar toda su vida a satisfacer las necesidades de hombres pobres. Estos son actos de autonegación, pero no agradan a Dios porque no son hechos por la fe y para la gloria de Dios. Entonces, habiendo entendido cuál es la causa de nuestra autonegación y cómo es inconcebible que un cristiano no viva en autonegación, ahora, para entenderlo mucho mejor y hacerlo más aplicativo, vamos a ver algunos ejemplos de autonegación, algunos ejemplos bíblicos de autonegación. Hace poquito estuvimos predicando aquí sobre la misión Apóstol 1. Recuerda, la primera misión en la cual Jesús envió a los 12. Bueno, la misión Apóstol 1 fue un ejemplo extraordinario de autonegación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús los envió sin comida, sin protección, sin cuidado alguno, y ellos aceptaron ir a esa misión. Porque ¿qué harían ellos? ¿Qué harían esos apóstoles? Una gran autonegación, una gran disposición al sacrificio. ¿Qué es la autonegación? La autonegación es disposición al sacrificio. Entonces, ese es un buen ejemplo de autonegación en la Biblia, la misión Apóstol 1. Pero hay un par de ejemplos hermosos que nos traen un poco más a la práctica en cómo los cristianos, los discípulos de Cristo, somos llamados a vivir en autonegación.
El primer ejemplo que quiero traer es el ejemplo de la viuda pobre en Lucas 21. Vayan conmigo allá, por favor. Lucas capítulo 21. Ya vimos cómo se produce en nosotros la autonegación, ya entendimos qué es la autonegación. Ahora damos algunos ejemplos prácticos que nos ayudan a vivir nosotros también una vida de autonegación. Lucas 21 del 1 al 4. Este es un ejemplo de autonegación por causa de Cristo, por causa de Dios, por amor a Dios y a su reino. Lucas 21, 1. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, es decir, las 2 moneditas más pequeñas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Ven aquí un ejemplo claro de autonegación? Esta viuda pobre amaba a Dios. Había llegado la hora de pagar el impuesto del templo. Los judíos tenían que pagar un impuesto anual para el mantenimiento del templo. Cuando llegó el día de pagar el impuesto, la viuda solamente tenía 2 moneditas que eran probablemente para comer un café con leche y un pan, que era lo único que podía comer en ese día. ¿Y qué sucedió? La viuda prefirió privarse de su alimento, de su sustento básico, para poder pagar el impuesto del templo. ¿Qué es eso? Eso es autonegación. Veamos ahora otro ejemplo de autonegación muy similar en 2 Corintios 8 del 1 al 4. Pero este caso de autonegación ya no es por causa de un mandato de Dios, sino por amor a otros seres humanos, por amor a otros cristianos. 2 Corintios 8 del 1 al 4. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo algunos ejemplos de autonegación para entender mejor esta exigencia que Dios hace a todos los que quieren ser discípulos. 2 Corintios 8 del 1 al 4. Miren este precioso ejemplo de autonegación, y así es que debemos vivir nosotros los creyentes. 2 Corintios 8 del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los cristianos de Jerusalén estaban en una gran necesidad económica y el apóstol Pablo promovió la recolección de una ofrenda entre todas las iglesias. Y estos hermanos de Macedonia eran pobres, muy pobres. Y los pastores les dijeron: no, ustedes no tienen que dar porque ustedes son demasiado pobres. ¿Y saben qué hicieron estos hermanos? Les rogaran que por favor les dejaran dar. Pero ustedes, ¿qué van a dar si ustedes son muy pobres? No importa, vamos a dar lo que tenemos y aún más de lo que tenemos, porque amaban a Cristo. Es por esa razón que ellos se niegan a sí mismos para dar al hermano por causa del amor a Cristo. Entonces, ejemplos de autonegación: la misión apóstol 1, la viuda pobre, los hermanos de Macedonia. Pero ¿cuál es el mayor ejemplo de autonegación sino nuestro propio Salvador, el Señor Jesucristo? Él se negó a sí mismo de todo lo que Él tenía. Él no dio una porción de lo que Él tenía en autonegación. Él dio todo lo que Él tenía a fin de que nosotros pudiésemos ser salvados. Y ese fue el versículo que leímos al principio del culto, ahí mismo en 2 Corintios 8, 9. Leámoslo. Vamos a leerlo todos a una voz, contando 3. 1, 2 y 3. Porque ya eso es autonegación. Él se despojó de toda su riqueza y se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Ya entendimos que es la autonegación, ya vimos cuál es la base de la autonegación, vimos ejemplos bíblicos de autonegación. Ahora simplemente quiero terminar mostrando un poco más que la esencia de la autonegación es la muerte al yo. Ese amor por nosotros mismos,
Y ese amor por este mundo es lo que se conoce como el yo, como el ego. Y por eso la autonegación consiste en hacer morir al yo. Todos los cristianos, cuando venimos a Cristo, recibimos una porción de esto y debemos perfeccionarla y andar mucho mejor en el resto de nuestras vidas en autonegación, en muerte al yo. ¿Cómo sabes tú que en este momento estás andando en autonegación? ¿Cómo sabes tú que en este momento has muerto significativamente al yo? Déjame darte unos ejemplos de algunas circunstancias prácticas que te demuestran si tú realmente vives en autonegación. Cuando a ti te pasan por alto, cuando en la iglesia te pasan por alto, o tu familia te pasa por alto y no te tienen en cuenta, y tú te ofendes muchísimo, no has muerto al yo. En cambio, cuando te pasan por alto, no te tienen en cuenta y no te ofendes, es porque has muerto al yo. Cuando a ti te calumnian, cuando alguien te calumnia injustamente y tú te perturbas en gran manera, cuando las calumnias, o sea, la crítica injusta, la crítica falsa que te hagan, te calumnian y eso te perturba mucho, es porque no has muerto al yo. No vives aún en una plena autonegación. Ahora, cuando te critican, y es crítica buena, porque te están haciendo ver tus propios errores, y tú no la pasas por alto, sino que la recibes con humildad y docilidad, es porque has muerto al yo, porque estás viviendo en autonegación. Cuando tú estás al lado de una persona molesta, hay personas que son difíciles de soportar. Cuando tú estás al lado de una persona molesta y no te la soportas, es porque no has muerto al yo. Pero aquellas personas que han muerto al yo tienen la capacidad de soportar a algunas personas que son molestas. Cuando tienes una carencia de algo y no puedes contentarte fácilmente, sino que estás todo el tiempo molesto porque te falta algo, es porque todavía te amas mucho a ti mismo y no has muerto al yo. Cuando te elogian, cuando alguien te elogia y tú te crees esos elogios, no has muerto al yo. La persona que ha muerto al yo no le cree los elogios a nadie, no tienes envidia. Las personas que han muerto al yo no tienen envidia. Pero la señal más crítica, más importante de que uno ha muerto al yo es la facilidad para perdonar. Cuando a ti te ofenden y perdonas fácil, es porque tú estás muriendo al yo y estás viviendo en autonegación. Pero las personas que los ofenden y no son fáciles para perdonar, antes desarrollan raíces de amargura, es porque están vivitos al yo, no han muerto al yo, no están viviendo en autonegación. Nuestra autonegación hasta el día de hoy es imperfecta. Aunque todos tenemos la disposición para el sacrificio y la autonegación, en cada uno de nosotros hay una medida diferente de autonegación. Dentro del pueblo de Dios hay unos hermanos más dispuestos al sacrificio que otros, y la obligación de todos nosotros es perfeccionar en esta vida nuestra autonegación. Ya hemos visto entonces la primera exigencia de este costo que hay que pagar para ser discípulo de Cristo y ser salvo, la autonegación. Ahora veamos en segundo lugar la segunda exigencia y regresamos a nuestro texto en Lucas 9. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, eso ya lo vimos. Ahora veamos en segundo lugar, tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. La invitación a tomar una cruz. Eso es necesario que lo sepan todos los que van a entrar al reino de Dios y todos los que vivimos en el reino de Dios. Cristo nos invita a llevar una cruz. Esta cruz, la cual habla aquí nuestro Señor, viene del versículo 22. El versículo 22 nos habla de la cruz de Jesús. Todo el que quiere seguir a Jesús tendrá una cruz, así como Jesús la tuvo. Lucas 9:22. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Ahí está su cruz.
y resucite al tercer día. En otras palabras, después de que les ha dejado claro a sus discípulos qué es la autonegación, ahora nos invita a una procesión. Jesús, en el versículo 22, se ve a sí mismo en una procesión. Él se ve condenado por los principales a morir en una cruz, cargando su cruz, camino a la muerte. Y a todos los que han acabado de confesarlo como el Mesías, y les ha hecho la invitación a venir en autonegación, les está diciendo: únanse a la procesión, tomen su cruz conmigo y caminen conmigo hasta que todos muramos crucificados. Oígame, ¿usted aceptaría algo así? ¿Verdad que no? Y todavía hay algunos que dicen que hacerse cristiano es fácil, que no es sino repetir una oracioncita. No, ser cristiano es difícil. El Evangelio, como dice el hermano John MacArthur, es difícil de creer. El Evangelio es difícil de aceptar. El verdadero Evangelio no lo acepta cualquiera. Solo uno en el cual ha sido implantado el amor de Cristo y que no le importa su propia vida, puede unirse a una procesión como esa, a la procesión de los crucificados. Ese sería un buen nombre para una iglesia. ¿Qué les parece si cambiamos el nombre de nuestra iglesia? En vez de que nos llamemos Iglesia Bautista Reformada la Gracia de Dios, cambiemos y le pongamos Iglesia Bautista Reformada Procesión de los Crucificados. ¿Qué les parece? Pero ese es el Evangelio. El Evangelio es andar con Cristo de tal manera que todo lo que Cristo vivió lo vamos a vivir nosotros. Y antes de entrar al reino, el que quiera entrar debe saber eso. Y ahora entendemos por qué en la iglesia primitiva no habían casi falsos positivos. La iglesia de Cristo hoy está llena de falsos positivos. ¿Por qué? Por ese evangelismo fácil. Pero en la iglesia primitiva no había un evangelismo fácil, el evangelismo era muy difícil. La posibilidad de morir crucificado era bastante alta, por eso no habían casi falsos positivos, porque el que verdaderamente quería seguir a Cristo era porque quería realmente morir por Él. Una invitación a morir crucificado solo la acepta uno que ha sido verdaderamente salvado. Eso es lo que es el Evangelio. Ahora, la cruz, la invitación a tomar la cruz es un paso más allá de la autonegación. La autonegación es un primer paso que ciertamente es doloroso, pero la invitación a tomar una cruz es un paso más allá de la autonegación. En otras palabras, la cruz es una autonegación más profunda. ¿Por qué? Porque en la autonegación yo me estoy privando a mí mismo de lo que me gusta, de lo que me agrada, de lo que me complace, de lo que me trae bienestar en esta vida. Estoy dejando mi comodidad, estoy dejando mi bienestar para ir a servir al reino de Dios. Eso de por sí ya es difícil. Pero cuando Cristo me invita a llevar una cruz, me está invitando no solamente a que sufra necesidad por su causa, sino a que yo acepte que me golpeen, que me maltraten y hasta que me maten. La cruz es un instrumento de muerte y sufrimiento, y Cristo te está invitando a llevar una cruz, te está invitando a sufrir y a padecer por Él. Cuando hay que sufrir o morir por una causa, se sabe realmente quiénes llevan la causa en el corazón. Cuando hay que sufrir o morir por una causa, se sabe quiénes realmente llevan la causa en el corazón. Antes de entrar al reino de Dios, tú debes estar dispuesto a morir por el reino de Dios. Oiga, pastor, pero a mí nunca me han predicado así. Bueno, qué bueno que viniste hoy. Así es que se predica. La persona que quiere entrar al reino de Dios debe ser consciente del camino de la cruz antes de entrar, del camino de la autonegación antes de entrar. Pero hoy no se predica así. Algunas personas confunden el llamado a llevar la cruz con los problemas de la vida diaria. No, esta cruz de la cual habla Jesús no son los problemas de la vida diaria. ¿Cómo está, hermana Filomena? Pastor, tengo una artritis reumatoidea que me está matando. Aquí voy llevando mi cruz. No, hermana Filomena, la artritis reumatoidea no es una cruz que el Señor le puso, es una carga, es una dificultad. La cruz es cuando usted sufre por causa del Evangelio. Ahora, si la artritis le dio por causa del Evangelio, entonces es correcto, está llevando su cruz. Pero esto, ni la artritis, ni un matrimonio difícil, ni un problema de hogar, eso no son cruces.
son cargas, son dificultades. La cruz es aquello en lo cual yo sufro, me trae dolor y hasta puedo morir por causa de Cristo y su Evangelio. Y esa es la invitación que Cristo hace a la puerta del reino. Recuerda, esto es la invitación para ser discípulo. Lo primero es la autonegación, más profundo que la autonegación es llevar una cruz, y el tercer lugar es seguir a Cristo. Lucas 9:23 otra vez. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ya lo vimos, tome su cruz cada día, ya lo vimos, y sígame. Ese es el último elemento, sígame. Cuando Cristo dice, sígame, es ven a vivir todo lo que yo he vivido. En cierta forma, es una extensión de lo anterior, pero ampliándolo un poco más. Lo que Cristo quiere cuando dice, sígame, es que nosotros lo imitemos en todo. Lo imitemos en todo. Cuando Cristo te dice, sígueme, te está diciendo, haz todo lo que me has visto hacer. Haz todo lo que me has visto hacer. Tú estás siguiendo a Cristo hoy porque hoy estás haciendo lo que viste hacer a Cristo. Mañana lunes, cuando te levantes, estarás siguiendo a Cristo si haces todo lo que viste hacer al Salvador. Tú viste que Cristo le predicó a los necesitados. Bueno, mañana predícales tú también. Viste que Él los ayudó en todas sus necesidades. Bueno, mañana ayúdalos en lo que te sea posible, tú también. Viste que Cristo fue paciente con todos los extraviados y malos. Mañana sé paciente con ellos, tú también. Viste que Cristo nunca devolvió mal por mal, sino siempre bien por mal. Bueno, mañana hazlo tú también. Eso es, sígueme. Ahora, para seguir a Cristo, entonces lo que tienes que hacer es decir, Señor, mi comida es que yo haga la voluntad de tu Padre y acabe su obra. Seguir a Cristo es hacer todo lo que Cristo hizo hasta la muerte. Y no es comenzar muy bien para luego decaer y terminar quién sabe cómo. Porque muchos tienen un buen comienzo. Hay muchos cristianos, muchas personas que profesan la fe, que tienen un buen comienzo, pero pocos tienen una buena carrera y un buen final. Y la buena carrera es ¿en qué? En autonegación, en cruz y en imitación de Cristo. Muchos tienen un buen comienzo. Nos hemos sentado a conversar entre nosotros y a recordar a aquellos compañeros que empezaron con nosotros en la fe. Cuánto amor, cuánto gozo, cuántos gritos de júbilo, cuántas danzas, cuánta alegría. Pero ¿qué vida vivieron? ¿Vivieron una vida de autonegación? No. ¿Llevaron su cruz? No. ¿Siguieron a Cristo después de ese júbilo desbordante? No. No corrieron verdaderamente la carrera como debe ser. No fueron verdaderos discípulos de Cristo nunca. Y por eso se extraviaron. Y por eso ahora no están en la fe. Porque no entraron por la puerta estrecha ni caminaron por ella todas sus vidas. Y por eso apostataron. Gloria a Dios que algunos van a volver. Algunos que no han sido enseñados en el verdadero evangelio se extravían y vuelven. Por ahí nosotros en esta iglesia estamos haciendo esa labor. Esta iglesia es una iglesia que se caracteriza por recoger algunas ovejitas que han sido engañadas y que no se les ha enseñado el camino correcto de la autonegación y del discipulado cristiano. Pero muchos de ellos nunca fueron salvos porque nunca entendieron el costo de seguir a Cristo, el verdadero discipulado. ¿Qué hemos visto en el día de hoy al observar el costo del discipulado en sus tres exigencias: autonegación, autocrucifixión e imitación de Cristo? Voy a resumir en frases cortas lo que hemos visto hoy. En primer lugar, hoy hemos aprendido que la invitación a la salvación y las exigencias para ser un discípulo van juntas y están a la puerta del reino de Dios. No se pueden separar. La invitación a ser salvo y a ser discípulo con todas sus exigencias van juntas y no se pueden separar en la puerta del reino de Dios. Segundo, hemos aprendido que el que ha sido salvado le ha sido implantada la capacidad de sacrificarse a sí mismo por el reino de Dios, y eso debe llevarlo toda su vida. En tercer lugar, hemos aprendido que la correcta invitación a entrar al reino no es fácil de aceptar. Solo a uno
a quien se le ha implantado la disposición al sacrificio puede entrar correctamente al reino de Dios y vivir una buena carrera. Y en último lugar, hemos aprendido que para entrar al reino de Dios es necesario creer en Cristo como el Mesías, pero ir a Él con la disposición de vivir en autonegación, autocrucifixión e imitación permanente de Cristo hasta el final. Eso es lo que hemos aprendido en el día de hoy. Ahora vamos a terminar con unas cortas palabras de aplicación. ¿Qué nos enseña este pasaje a los que ya somos creyentes? Algunos que han escuchado este mensaje hoy saben que ellos son creyentes, saben que entraron por la puerta estrecha, que conocen verdaderamente a Cristo, pero al escuchar este mensaje, algunos cristianos verdaderos aquí sentados saben que han descuidado vivir una vida de autonegación. El cristiano puede comenzar viviendo bien una vida de autonegación, pero puede descuidarla y ahora no estar caminando correctamente. ¿Por qué razón un verdadero cristiano deja de vivir una vida de sacrificio y autonegación? Hay muchas causas. Déjame mencionar solo algunas. Tristemente, algunas iglesias deformadas, no reformadas, sino deformadas, con sus errores doctrinarios, han desviado a los creyentes del verdadero camino del discipulado. Y es posible que tú estés en ese grupo y no estés viviendo ahora una vida de autonegación, sino que estés viviendo para autocomplacerse. Otros creyentes se apartan de la vida de la autonegación por el descuido de los medios de gracia. No adquieren la disciplina de orar diariamente, de leer la Escritura diariamente y de congregarse todos los días del Señor. Y la falta de esa disciplina hace que dejen de andar en el camino de la autonegación. Otros creyentes son aplastados por las pruebas. Cuando empiezan a caminar en la vida de fe, tienen muchos problemas en su casa, su mamá tiene muchos problemas con su mamá, tienen muchos problemas con su esposa, tienen una crisis económica muy grande. Algunos creyentes verdaderos son aplastados por las aflicciones y abandonan el camino de la autonegación. Otros son contaminados por la mundanalidad. Hay muchos creyentes que abandonan el camino de la autonegación porque están viviendo como unos pachás. Abandonaron la autonegación y ahora viven en mundanalidad, como la iglesia de la Odisea, a la cual el Señor le dice: ustedes dicen que son ricos, que no les falta nada, pero no son más que unos ciegos, miserables, pobres y desnudos. Están viviendo en la mundanalidad. El cristiano puede ser arropado por la mundanalidad y abandonar el camino de la autonegación. Y otra de las causas más frecuentes por las cuales los cristianos abandonan el camino de la autonegación son las raíces de amargura. Llegan a la iglesia y alguien les causa una ofensa. Una hermana le dice: ay, porque tenés la nariz tan puntuda, y ella nunca jamás se lo va a perdonar. Y entonces llega y tiene una raíz de amargura, y esa raíz de amargura la consume por completo. Y no vive en autonegación. Se consume por la raíz de amargura porque no puede perdonar una ofensa. Y eso hace que el cristiano se aleje de una vida de autonegación. Entonces, a los cristianos que están aquí, que saben que la verdadera vida de un discípulo de Cristo es la autonegación, y el Espíritu de Dios los está convenciendo de que no están viviendo así, Dios a ustedes, hermanos, les está hoy repitiendo el llamado: vengan a mí llevando su cruz, vengan a mí para vivir en autonegación. Si no vives en autonegación es porque realmente no eres mi discípulo. Y entonces lo que tiene que hacer el hermano que sabe que no está viviendo en autonegación es arrepentirse de todo corazón de vivir una vida de autoindulgencia. Arrepiéntase de vivir para sí mismo, arrepiéntase de autocuidarse, de autocomplacerse, arrepiéntase de esa vida de pachá que usted está llevando y sacrifíquese para entregar por completo su vida a Cristo. Arrepiéntase de todo corazón y empiece a hablar. La oración requiere autonegación. Levantarse temprano requiere autonegación. Tener la disciplina de la lectura de la Escritura requiere autonegación. Pero también
Manifieste que usted quiere vivir en autonegación, evangelizando a otros. Los hermanos que no evangelizan no tienen autonegación, porque evangelizar a veces le causa una vergüenza, pero que es autonegarse a sí mismo. Bueno, yo voy a negarme esta vergüenza y voy a hablar de Cristo. Eso es autonegación. Si usted no ha vivido esa vida, comience ahora a vivirla. Ayude a los necesitados. Cuando usted ve a una persona en la iglesia necesitada y usted tiene forma de ayudarle, despójese de lo que tiene y déselo al que necesita. Eso es autonegación. Si usted no está viviendo así, no está viviendo conforme al discípulo, a lo que es un discípulo de Cristo. Perdone. Si usted es de las personas que no es fácil de perdonar, reconozca que usted no es un buen discípulo de Cristo, porque el buen discípulo de Cristo que está muerto al yo, perdona fácilmente. Si usted tiene un matrimonio, si usted está casado, el matrimonio sí que exige autonegación. Los esposos deben vivir en permanente autonegación. Deben negarse para servir al otro, para propender por la santificación del otro, por el servicio del otro, para que juntos sirvan al reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado para los cristianos que estamos hoy aquí? Que al entender que la vida del discípulo es una vida de autonegación y nos vemos avergonzados delante de Cristo porque somos más autoindulgentes que autonegados, el llamado es arrepentir y a llevar a la práctica en todas las áreas una vida de autonegación. Autonegación en la oración, autonegación en la lectura de la Escritura, autonegación en el congregarnos para adorar a Cristo, autonegación en la ayuda a los necesitados, autonegación en el perdón, autonegación en el matrimonio. En otras palabras, la vida cristiana se resume en una sola palabra. La vida cristiana es una vida de autonegación. Y los que no están caminando por ese camino van rumbo al infierno. Los verdaderos cristianos andamos por el camino de la autonegación, con una cruz a cuestas, imitando a Cristo en todo. Finalmente, hay algunas personas que están aquí sin Cristo, algunas personas que no conocen aún a Jesús. El Señor Jesús, amigos que nos visitan, el Señor Jesús está ahora delante de ti y te está diciendo: si tú te sientes atraído hacia mí, considera esto: para venir a mí debes vivir una vida de autonegación, tomar una cruz e imitarme en todo el resto de tu vida. Si después de haber entendido esto aún quieres venir a mí, es porque mi Padre ha obrado en tu corazón, y entonces lo que tienes que hacer es venir a Cristo. No tienes que moverte una pulgada de donde estás, ni un centímetro. No te voy a pedir que levantes la mano, no te voy a pedir que repitas una oración. Si el Espíritu de Dios ha obrado con poder en tu corazón, ahora mismo dirás: no importa que me priven de mi felicidad, no me importan mis derechos, no me importa mi vida de aquí en adelante, veo a Cristo como mi único Salvador, veo que murió por mis pecados y lo único que quiero es venir a Él. No importa que tenga que vivir en autonegación, llevar una cruz y morir por Él, quiero venir a Cristo. Y por eso yo te invito, amigo, ven ahora a Jesús. Él te llama. No es fácil seguir a Jesús, pero por el poder de su Espíritu lo haremos y viviremos siempre para Él. Pongámonos en pie y terminemos en oración. Oremos. Espíritu Santo, gracias por la Santa Escritura, infalible, inerrante y todo suficiente, instrumento único y eficaz para la salvación de los pecadores y edificación de los ya creyentes. Gracias por recordarnos a la mayoría de los que estamos aquí el momento en que cruzamos la puerta estrecha, en el cual aceptamos realmente que Cristo es el Mesías, único Señor y Salvador, y aceptamos ir en pos de Él, a pesar de tener que vivir una vida de autonegación, llevando una cruz e imitándolo en todo hasta la muerte. Gracias por ese privilegio de haber sido unido
unidos a la procesión de los crucificados. Gracias, Señor Jesús, es algo que nosotros nunca hubiéramos aceptado por nosotros mismos, porque en nuestra condición natural solo queríamos autocomplacernos y ser felices en esta vida. Pero tú implantaste el amor de Cristo, un amor devorador que devora nuestra egolatría y nuestra mundanalidad y nos coloca a los pies de Cristo para ser esclavos suyos y poder decir: ahora no busco lo mío propio, sino lo que es de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque por esa misma palabra abren los ojos de los ciegos y les muestras a los que no conocen a Jesús, que están parados a la puerta del reino de Dios, que Jesús los está invitando. Los está invitando a ser salvos, pero no sin exponer sus requisitos. Si quieres venir a Cristo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguelo. Señor, permite que muchos de los que están aquí escuchen hoy en lo profundo de su corazón esa invitación, y como nosotros sean salvos para siempre, y así tengan que morir y privarse de toda nuestra vida en esta vida, estén con nosotros en la ciudad celestial, dando gracias por este glorioso evangelio. Y Señor, también queremos darte gracias como iglesia, porque nos has librado de los terribles errores del evangelismo del siglo XX. Permite que todos los que estamos aquí presentemos a los no creyentes siempre la ley y el evangelio. La ley para que el hombre conozca su pecado, y el evangelio para que pueda tener el remedio, que es Cristo Jesús, con toda su exigencia para ser discípulo de él. Gracias te damos porque nos haces una iglesia bíblica, libre de los errores contemporáneos, santa y que vive para la gloria de Dios. Yo te oro por algunas personas que están aquí por primera vez. Te pido que esas personas que están aquí por primera vez sepan que han venido a un buen lugar, que han venido a una iglesia que está siendo transformada y reformada por Cristo, y que aquí van a encontrar pan seguro, pan de Dios, pan que viene del cielo. Convéncele, Señor, en sus corazones, y ayúdanos a discipularlos y a conducirlos al verdadero camino de la madurez en Cristo. Ahora queremos irnos de aquí cantando las glorias de tu nombre y disfrutando de los himnos del pueblo de Dios, cantando y alabando tu grandioso nombre. Vamos a abrir nuestro himnario en el himno número 171. Himno número 171. ¿Con qué pagaremos, amor tan inmenso, que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón.
predicación en el himno número 198. El himno número 198 es un eco de nuestra predicación en el día de hoy. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. Himno 198, mi vida y por ti. Espíritu Santo, gracias por la obra que haces en algunos de nosotros, convenciéndonos de nuestra vida de autoindulgencia y de nuestra pobre autonegación. Gracias, Espíritu Santo, porque traes convicción de pecado a nuestros corazones y plena restauración. Te pedimos que el amor de Cristo nos constriña más y más, que el amor de Cristo realmente sea devorador en nuestros corazones, que el amor por nosotros mismos sea consumido, que el amor por este mundo, la mundanalidad, sea consumido como la serpiente de Moisés consumió las serpientes engañosas. Así nuestro corazón te ame más y más, hasta tal punto que podamos decir: mi vida vale basura comparada con tu reino. Jesús es más que suficiente para mí. Señor, queremos arrepentirnos y pedirte perdón por esa vida de autoindulgencia. Y en esa vida de autoindulgencia, en ese caminar apartado de la vida del verdadero discípulo, le hemos sido tropiezo a otras personas.
las otras personas debiendo ver a nosotros, en nosotros, un discípulo de Cristo, nuestra incongruencia, nuestra incoherencia, ha hecho que muchos se alejen del Evangelio por no ver en nosotros la autonegación propia del discípulo. Queremos pedirte perdón y pedirte que nos limpies y nos transformes, y que esta iglesia entera sea una iglesia que se caracteriza por la vida de autonegación. Permite que comencemos todos, cada uno más y más, a autonegarnos para orar, a autonegarnos para leer las Escrituras, a autonegarnos para ayudar al hermano necesitado, a autonegarnos para evangelizar, a autonegarnos para perdonar y abandonar toda raíz de amargura, a autonegarnos para vivir un matrimonio sacrificial, sacrificándonos por causa de Cristo, por amor a Cristo, sacrificándonos por el cónyuge. Señor, pero hasta ahora hemos vivido más en autoindulgencia que en autonegación. Por eso te pedimos perdón y pedimos que el año 2012 sea un año de una profunda madurez. Lleguemos a la madurez cristiana profundamente. La madurez cristiana no se adquiere sin la cruz. La madurez cristiana no se adquiere sin la autonegación. Las coronas en el cielo no son sin la cruz. Primero la cruz, para después las coronas. Contrarios al evangelismo de nuestros días, predicamos a Cristo y a este crucificado. Muchos pretenden apartar a Cristo de su cruz. Nosotros no, nosotros siempre predicamos y predicaremos a Cristo y a este crucificado. No es posible predicar a Cristo sin su cruz, y lo que Él hace siempre que lo ven crucificado es invitar a los que lo ven a llevar la cruz. Señor, tenemos mucho de qué arrepentirnos. Por eso queremos cantarte el himno número 383. Vamos a cantar, hermanos, con tristeza el himno 383 y a pedirle perdón al Señor por la vida de autoindulgencia que hemos vivido, y a decirle: Señor, basta ya en nuestras vidas tanta autoindulgencia, darnos un espíritu de sacrificio y amor por ti. Cantemos. Canta con el corazón. Sí.
extraordinario himno, Señor. Gracias también por nuestros himnos, que son de altísimo valor para la transformación de nuestras vidas. Nos vamos de este lugar con tu preciosa bendición. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde, iglesia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Por su bendición te traiga el próximo día del Señor a ser transformado, humillado, restaurado y hecho a la imagen de Cristo. En su nombre santo. Amén. La asamblea de la iglesia, por favor, quedarse 15 minutos. Los demás hermanos les rogamos